Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga, Dios nos bendiga enormemente en la meditación de la santa palabra de nuestro Dios. Es bien importante resaltar algunas cosas, mis hermanos, algunos puntos que mencionamos en la predicación de la mañana. En la mañana estamos viendo el tema acerca del poder que tiene el Maestro. Nosotros podemos reconocer el poder de nuestro Dios simplemente observando el cielo. Pero hay muchas cosas que en nuestra vida realmente reflejan el poder del Señor en nuestra propia vida. Y eso es lo que estamos tratando de analizar. Jesucristo, Él es el Todopoderoso. Es uno de los títulos, es una de las cualidades que tiene el Maestro. El ser el Todopoderoso, que tiene todo el poder, hermanos. Y nosotros precisamente, este tema surge particularmente de la idea o del concepto que está manejando el apóstol Juan. El apóstol Juan lo maneja de una forma muy interesante, porque en el Evangelio de Juan se detallan 7 señales. 7 señales que hablan de ese poder del Maestro. Pero vamos a leer ahí, vamos a repetir un texto bíblico allí en Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Note muy bien cómo dice Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas, es decir, estas señales, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el verdadero propósito del Evangelio de Juan. Es el propósito de toda la Biblia, hermanos. Reconocer la deidad y reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero sobre todo, hermanos, algo bien interesante y que ya repetimos en la mañana, es que a los milagros de Jesús no se le llaman milagros, se le llaman señales, porque apuntan hacia una dirección, tienen un propósito. Por eso el evangelista Juan solamente de Jesucristo tomó 7 milagros y son los que estamos analizando. Jesucristo, hermanos, como lo dijimos en la mañana, Él es el Todopoderoso. Jesucristo es el Todopoderoso porque tiene el poder, hermanos, para cambiar los corazones. Y utilizamos particularmente el ejemplo de las bodas de Caná, de cómo convirtió algo que era vacío, como las tinajas de piedra que se utilizaron para convertir esa agua en vino. Bueno, nosotros también podemos estar en la misma situación de esas tinajas, ser vacías, olvidadas, quebradizas, pero cuando se llena de esa agua, hasta el ras se llena esas tinajas de piedra. El poder del Maestro es evidente y es algo que nosotros debemos de aplicar para nuestra vida, que también tenemos que llenarnos de esa agua espiritual que es la palabra de Dios, no a medias, no poquito, hasta el ras. Y para que de esa manera, hermanos, el poder del Maestro pueda obrar en nuestra vida y sobre todo también, hermanos, el poder del Espíritu Santo. Y dijimos en el Salmo 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace esta? Convierte el alma. Ese es el poder que tiene el Evangelio. Y dice lo mismo el apóstol Pablo. Él no se avergüenza del Evangelio. ¿Saben por qué? Porque es poder de Dios para salvación. La palabra de Dios tiene poder. Hermanos, Jesucristo es el Todopoderoso, hermanos, porque tiene el poder para darnos fuerza en la tribulación. A Dios no le importa qué tan lejos esté la tribulación. Miramos el ejemplo cuando Jesucristo sana al hijo de un noble. A nuestro Dios no le importa qué tan prolongada sea la tribulación. Y vimos la tercera señal del Maestro cuando sanó al paralítico de Betesda. A nuestro Dios no le importa qué tan arraigada sea la tribulación. Y eso lo pudimos ver cuando Jesucristo sanó a un ciego que lo era de nacimiento. Jesucristo no nos ha prometido que en esta vida no vamos a sufrir.
Lo que nos ha prometido Jesucristo, hermanos, es que nos va a dar una puerta de salida. Lo que Él nos ha dicho en su santa palabra es que no vamos a ser probados más allá de lo que no podemos. Porque todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, e inclusive las tribulaciones. Hermanos, hay muchas cosas que podríamos decir al respecto, pero me gustaría seguir con las señales del Maestro. Jesucristo es el Todopoderoso, hermanos, porque tiene el poder para bendecirnos cuando no teníamos nada. Esta es una de las mayores manifestaciones de la gloria de Dios en nuestra vida, que a pesar de no tener nada, Dios nos bendice enormemente. Dios, hermanos, hace salir el sol y hace llover sobre justos e injustos. Y todos podemos sacar provecho de las bendiciones de Dios. Pero en este caso podríamos citar la cuarta señal que hace el Maestro: la alimentación de los 5,000. Esa es la cuarta señal que hace el Maestro, y es interesante porque es la única señal, es el único milagro que detallan los 4 evangelios. Los 4 relatos del evangelio lo mencionan. Y es algo bien interesante porque estamos hablando de la cuarta señal de Jesucristo según el evangelio de Juan, pero Mateo detalla que ya había hecho un montón de milagros, incontables. Había mucha gente que ya seguía al Maestro, masas le estaban siguiendo. Y precisamente cuando estaba al otro lado del mar de Galilea, que sería el de Tiberias particularmente, llegó en el punto que estaba en una pequeña colina, en un monte. No un monte grande aquí como los de Monterrey, eran colinas chiquititas. Se sube el Maestro a la colina y estaba con sus discípulos y le pregunta a Felipe: ¿qué haremos para poder alimentar a toda esta multitud? ¿Qué vamos a hacer? Y él estaba diciendo para probar a Felipe, porque el Maestro ya sabía qué debía hacer. Unos decían: Maestro, mejor despídelos para que vayan a buscar comida. Pero el Maestro sabía la condición de ellos, que no tenían nada, que no tenían cómo conseguir esos recursos o cómo conseguir esa comida. Entonces Felipe dice: Maestro, en la mañana hice cuentas con el tesorero, con Judas, y pues me reportó que teníamos 200 denarios. Y si nosotros estipulamos, hermanos, que un denario equivale a un día de trabajo, en México el salario mínimo es de 70 pesos aproximadamente, probablemente ya haya variado algunos centavos. Pero supongamos que son 70 pesos por denario, equivaldría a la cantidad de 14,000 pesos. Y uno se podría apantallar y decir: no, pues tenían algo de dinero, ¿no? Pero la verdad de todo esto, hermanos, no sé si tuvieron, los que tuvieron la oportunidad de ir a la graduación de la MEP el 9 de julio, cuando estábamos organizando todo lo de la comida y todo eso, gastamos 16,000 pesos en alimentar los que iban a concurrir a la graduación. Y estaba estipulado que fuera para 500 personas, 30 pesos por platillo. 30 pesos por platillo para 500 personas, y eso fue 16,000 pesos. Los que se habían reunido y los que estaban siguiendo al Maestro eran 5,000 varones, sin contar mujeres ni niños. No los contaron, solamente contaron a los varones. Hay muchos que especulan acerca del número y creen que precisamente eran como 15,000 los que estaban siguiendo al Maestro. Eso se especula. Y de repente sale por allá Andrés viendo cómo los vamos a alimentar. Y de repente un niño con todo el corazón y con toda la bondad dice: aquí yo tengo 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y Andrés se lo hace saber al Maestro: pero ¿qué es esto para tantos? Dice. El Maestro no dijo nada. Dijo: a ver, tráemelos. Les dice a sus discípulos: hagan que todas las personas se recuesten en el pasto. Él toma los panes, toma los pececillos y le da gracias a través de una oración al Padre Celestial.
El milagro está, la señal está en que empezó a dárselo a sus discípulos y la comida no se acababa. La gente se alimentó, la palabra de Dios dice que se saciaron, o sea que se llenaron hasta ya no poder. Y creo que fue la mejor comida que tuvieron, porque en aquel tiempo había mucha pobreza. Luego nos dice la palabra de Dios que el maestro les ordenó de que juntaran todos los pedazos que habían sobrado. Y dice la palabra de Dios que se juntaron como 12 cestas de pan. Y todavía los discípulos se decían, este verdaderamente es el Hijo de Dios, es el profeta del que se nos habló en el Antiguo Testamento. Y esa observación, ese comentario lo iban a hacer cada vez que estaba haciendo una señal. Lo maravilloso de todo esto, hermanos, es que podemos aprender muchas cosas en esta enseñanza. Lo primero que podemos aprender de la alimentación de los 5,000 es que debemos de utilizar las bendiciones que ya tenemos. Como lo hizo ese muchachito al momento de decir que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Otra cosa que debemos de hacer para ser bendecidos, hermanos, es que debemos de poner en las manos de Dios lo poco que tenemos. Y de esa manera vamos a ser fructíferos, o va a ser más bendecido lo poco que tenemos. Eso fue lo que hizo el maestro en el versículo 11 del capítulo 6. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían. Hermanos, Andrés ya se había preguntado, ¿cómo es esto para tantos? Cuando el muchachito dijo que tenía 5 panes y 2 pececillos. Dios puede proveer, hermanos, para cualquier necesidad. Cuando pensamos que no tenemos nada, seguramente Dios está planeando algo. Porque la fe consiste en poder ver lo invisible. La fe consiste en creer en lo increíble. La fe consiste en recibir lo imposible. La fe es un tema bien importante en estas cuestiones, hermanos. Y hay otra cosa que debemos de hacer, hermanos. Que debemos obedecer los mandamientos del Señor, aunque no tengan sentido, aunque no lo comprendamos. Ellos estaban en un momento, podríamos decir, algo, pues estaban pensando, estaban meditando, pues ¿cómo le vamos a hacer, no? En este problema que tenemos, ¿cómo vamos a hacerle para alimentar a todas estas personas? Probablemente a más de 15,000. ¿Cómo le vamos a hacer? El maestro tranquilamente le dijo, ustedes recuesten a las personas en el pasto y yo ya me encargo. Hermanos, hay algo bien importante que también tenemos que reconocer, que lo que parece imposible para nosotros, para nuestro Dios va a ser siempre posible, porque Él es el creador de todas las cosas. Hay algo bien interesante en todo esto. Los alimentó 5,000 varones, sin contar niños y niñas y madres y mujeres. En Mateo 15 se nos narra que otra vez volvió a alimentar a una multitud, pero esta multitud iba a ser de 4,000 y siguió el mismo procedimiento. Y esto es bien interesante, hermanos, porque había mucha gente que estaba siguiendo al maestro para ser alimentada físicamente. El maestro sí sentía la tristeza de ver a la gente que realmente no tenía cómo hacerle para comer, y les daba de comer, les proveía, los alimentaba, pero la gente solamente estaba buscando al maestro para eso. Cuando vieron el milagro, la señal de los 5,000, cuando alimentó a los 5,000, quisieron hacer al maestro el rey que ellos querían, un rey terrenal, un David que les podía proveer. El maestro huyó, se separó de ellos y se fue al monte. Mateo 14 dice que se fue a orar. Lo interesante de todo esto, hermanos, que cuando se desaparece el maestro y se va, todas las personas siguen buscando al maestro. ¿Dónde quedó? ¿Dónde está?
Y fue cuando viene la otra señal, cuando camina sobre el mar, y al otro lado del mar de Galilea, pues encontró a toda esta gran multitud. No sabemos si eran todos o era la mitad, no lo sabemos, pero la multitud todavía quería ser alimentada. Y el maestro les dice: ustedes nomás me buscan, ¿para qué? Para ser alimentados físicamente. Pero ustedes deben de trabajar por el alimento, de ese alimento espiritual que permanece para siempre. ¿Por qué? Porque ese pan que descendió del cielo, ese alimento que desciende del cielo, era Jesucristo mismo. En Juan capítulo 6, versículo 35, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. En Juan 6:48 repite: yo soy el pan de vida. Y en Juan 6:51 vuelve a repetir: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Si nosotros leemos Juan 6, del 1 al 15, habla cómo alimentó a los 5,000. Pero después de esta gran señal, viene un gran discurso por parte del maestro acerca del pan de vida, de la palabra de vida eterna. Y eso es algo bien interesante, hermanos, porque podemos tener aquí visitantes que digan: pero el hermano Horacio está hablando que del pan del cielo, que Jesucristo es el pan. ¿Pero qué es eso? ¿A qué se refiere? Esa es la pregunta. Si Jesucristo es el pan de vida, ahora sí muchos que lo estaban oyendo no lo entendieron. Cuando el maestro les dijo esto, muchos de ellos dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Pero lo que querían era rellenar sus barrigas. El pan que descendió del cielo era una figura espiritual. Fíjense cómo dice. Capítulo 6, versículo 63. Todo este gran capítulo 6 tiene casi 71 versículos. Todo ese gran pasaje habla acerca del pan de vida. Fíjese muy bien lo que dice el maestro. Capítulo 6, versículo 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Toda la enseñanza del pan de vida es espíritu y es vida, porque al hablar del pan, para el pensamiento judío se estaba refiriendo a la enseñanza, a la doctrina que Jesucristo les estaba enseñando. ¿Qué es el pan de vida? Es Jesucristo. ¿Qué es el pan de vida? Porque yo quiero alimentarme de Él. Yo quiero saciar mi alma. Le digo algo: el pan de vida siempre lo ha tenido en sus manos y se encuentra aquí. Cuando el judío hablaba del pan, se estaba refiriendo a la enseñanza, a la doctrina que el maestro nos dejó. Si usted quiere saciar su alma, si usted ya no quiere tener esa sed espiritual, usted tiene este alimento aquí. Usted decide si quiere matar el alma de inanición, si la quiere matar de hambre espiritual. ¿Cómo es posible que nosotros comamos 3 comidas al día y tomamos litros de agua, pero con el alma somos negligentes? No le alimentamos, no le damos de esa agua espiritual, no le estamos dando de Jesucristo. Jesucristo es el pan de vida, y ese pan de vida es las palabras de vida eterna que nos ha legado precisamente en este maravilloso libro. Nos ha bendecido cuando no teníamos nada, porque la mayor bendición que podemos tener como cristianos es tener al Señor Jesucristo, a ese don inefable,
Y no solamente lo tenemos a Él, tenemos el regalo del Espíritu Santo que nos acompaña y que nos consuela. Por eso claramente lo dice el apóstol Pablo, si no me equivoco, Primera de Tesalonicenses 5:17. No apaguéis al Espíritu, no lo apaguéis, porque cuando nosotros no nos alimentamos de este combustible para el alma, apagamos al Espíritu. ¿Y sabe cómo se evidencia eso en la vida del cristiano? Empieza a actuar de manera mundana, empieza a ser grosero, empieza a ser pleitista, empieza a hacer prejuicios, a enjuiciar a los demás, no empieza a ver sus actitudes. ¿Sabe por qué nosotros como cristianos fallamos en ese aspecto? Porque nos falta estudiar más, nos falta alimentarnos más del pan que descendió del cielo. Hemos tenido grandes bendiciones, hermano, no sé si usted lo ha visto, claras señales del poder de Dios en nuestra vida. Hermanos, Jesucristo es el Todopoderoso, porque Él tiene poder, hermanos, para acompañarnos en medio de las tempestades. Él tiene el poder para acompañarnos en medio de las tempestades, e inclusive caminar en medio de la tempestad. Esta es la quinta señal que relata el apóstol Juan, allí en Juan capítulo 6, versículos 16 al 21. Pero por esta ocasión no vamos a citar a Juan 6, nos vamos a ir a Mateo capítulo 14, porque me gusta más cómo Mateo lo describe, cómo describe esa cuestión. Este evento sucedió después de haber alimentado a los 5,000. Fíjese muy bien cómo dice. Bueno, antes es bien importante comentar algunas cuestiones cuando Jesús caminó sobre el mar. Hay algunas cosas que podemos aprender. Lo que podemos aprender de cuando Jesús caminó sobre el mar es que en esta enseñanza aprendemos y notamos que en nuestra vida siempre va a haber tempestades, siempre tiene que esperarlas, siempre va a haber problemas, deudas, problemas familiares, desempleo, un montón de cosas, y a veces pareciera que estamos en el ojo del huracán, ¿verdad? Déjeme decirle que aunque sea la situación así, el maestro puede acompañarle. Fíjese muy bien cómo dice Mateo 14:24, y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Y quiénes iban en esa barca? Eran los discípulos de Jesús. Cuando Él les dice, precisamente en el mar de Galilea, en la ribera, les dice, súbanse a la barca, yo luego los alcanzo, mientras Él despedía a la multitud. Mateo nos dice que se fue a orar el maestro. Entonces dejó que sus discípulos se fueran, y estaban en medio de la mar, ¿sí? Y precisamente les cayó ahí una gran tempestad. Estaba el mar embravecido. Pero hay otras cosas que nosotros podemos aprender sobre esta señal, este milagro. Es que cuando estamos en medio de las tempestades, hermanos, tiene que creer, tiene que saber, tiene que creer, hermanos, porque lo es, que Jesucristo tiene puesta la mirada en nosotros. Jesucristo nos ve, hermanos. Vamos a leer Marcos. Marcos también narra un poco acerca de cuando Jesús caminó en el mar. Marcos capítulo 6, versículo 48. Note muy bien cómo dice la palabra de Dios. Marcos 6, 48. Y viéndoles, ¿quién? Jesucristo. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, esto es las 2 o 3 de la mañana, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Jesucristo, antes de caminar por el mar, ya los estaba viendo, ya estaba sabiendo por lo que estaban padeciendo sus discípulos, cómo estaban nadando contra la marea, contra esa gran tempestad. Probablemente estaban a punto de volcarse. Pero el maestro fue al encuentro de ellos.
En medio de las tempestades, hermanos, tenga por seguro, el Maestro nos acompaña. Pero a veces dejamos que el problema nos ahogue tanto, y las preocupaciones, como le sucedió a Pedro, que se hundió, que no lo vemos. Hermanos, hay otra cosa que podemos aprender cuando Jesús camina en este pasaje bíblico. Es que el Señor está en medio de la tempestad para animarnos. Vamos a regresarnos a Mateo 14. Vamos a regresarnos a Mateo 14, versículo 27, para demostrarles, hermanos, que el Señor está en medio de la tempestad para animarnos. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis, les dice. ¿Por qué? Porque cuando vieron a un hombre caminando por el mar, los discípulos en la barca dijeron: un fantasma. El Maestro dice: yo soy, no temáis, les dice. Y probablemente, hermanos, seguramente es algo que el Maestro nos está diciendo en este momento. No temáis, ten ánimo, yo soy. Yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy el camino, yo soy la vida verdadera, yo soy la puerta. Es el yo soy. Es el Jehová del Antiguo Testamento, el creador de todas las cosas. Nos está diciendo: tengan ánimo, estoy con ustedes. Hermanos, hay otra cosa que podemos aprender en esta enseñanza, y esta es la más interesante. Que en nuestra vida cristiana debemos dar grandes pasos de fe. Y en este caso, este gran ejemplo nos lo da el mismo Pedro. Ahí en Mateo capítulo 14, versículos 28 y 29, note muy bien cómo dice: entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda yo que vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo Jesucristo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. En nuestra vida cristiana, hermanos, vamos a tener que dar grandes pasos de fe. Y precisamente habíamos dicho que la fe, hermanos, consiste en poder ver lo invisible, en poder creer lo increíble. Consiste en poder recibir lo imposible. En nuestra vida cristiana tenemos que andar por fe. Y no necesariamente quiere decir que la fe es un salto al vacío y a ver qué sucede. Porque la fe consiste en aventarte el vacío y saber que el brazo poderoso del Maestro va a estar ahí. Eso es fe, hermanos. Que a pesar de todo lo que sucede y a pesar de todas las circunstancias y adversidades, sabemos que el Maestro va a estar ahí para estrecharnos la mano y ayudarnos en el momento que más le ocupamos. Hermanos, hay algo que nos enseñó Pedro. Era un hombre aventado, un hombre impulsivo, instintivo, que gracias a Dios tuvo este instinto para poder caminar sobre el mar. Porque la enseñanza no fue que caminó sobre el mar, sino que nos enseñó que no debemos de estar dudando si el Maestro nos dice ven. Fíjese muy bien cómo dice el versículo 30 y 31. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. ¿Quién? Pedro. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Versículo 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él. Asir significa aferrarse, agarrarse, como si fuera lo último que tuviera en su vida. Eso es asirse. Y luego sigue diciendo: asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le dice. ¿Cuándo empezamos a hundirnos en nuestra vida espiritual, hermanos? Cuando empezamos a ver lo que sucede alrededor. Cuando dejamos que las deudas, los problemas empiezan a hacer ruido en nuestra vida y le ponemos más atención a eso. Quiere decir que cuando estamos haciendo y tenemos esta actitud,
estamos desviando la mirada. Porque eso fue lo que le sucedió a Pedro. Desvió la mirada del maestro y empezó a ver lo que estaba a su alrededor, empezó a hundirse. Y en nuestra vida espiritual también nos puede pasar lo mismo. Hermanos, cuando dejamos de mirar al maestro, podemos empezar a hundirnos. Pero tenga la confianza de que el maestro siempre va a estar ahí, como regresó el hijo pródigo a su padre, con los brazos abiertos. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos estado en medio de tempestades y llegó un hermano motivándonos, animándonos? ¿Cuántas veces tuvimos la necesidad de comer o de esto o de algo que necesitamos y llegó un hermano para apoyarnos y para ayudarnos? Esa es una señal de que Dios le está viendo. Esa es una señal de que el maestro, a través de sus seguidores y sus discípulos, le está extendiendo la mano. Y son señales que seguramente todos nosotros hemos visto en nuestra vida. Hermanos, Jesucristo es el Todopoderoso, y quiero terminar con esto. Jesucristo es el Todopoderoso, porque Él tiene poder, hermanos, para que la muerte no reine en nosotros. Él tiene ese poder para que la muerte no reine en nosotros. Y esto vendría a ser particularmente la séptima señal que hace Jesucristo: la resurrección de Lázaro. Con esto ya quiero terminar este tema. La resurrección de Lázaro. Allí en Juan capítulo 11 podemos encontrar esta historia. Todo el capítulo 11 trata de eso. Solamente tomaré algunos elementos de ahí para poder extraer alguna enseñanza espiritual. Hay algo que nosotros aprendemos en la resurrección de Lázaro, y ese algo es que Dios nos ama. Fíjense muy bien cómo dice Juan 11:3. Enviaron pues las hermanas, esto es Marta y María, para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. El que amaba a Jesús estaba enfermo. Y seguramente, hermanos, nosotros en nuestra condición, a veces frágil y débil, tenemos que reconocer esta realidad, que el Señor nos ama. Pero lo interesante de todo esto, hermanos, es que el maestro dejó pasar días y él tenía el poder, hermanos, para decir en este momento, orarle al Padre o decidir por su santa voluntad que Lázaro sea sano en este momento. En esta enfermedad, en esta tribulación de la familia de Lázaro había un propósito: que fuera evidente la gloria de Dios en Jesucristo. Ese era el propósito. Por eso el maestro dejó correr 2 días más y se presentó allá a Betania 4 días después de que había muerto Lázaro, para también combatir algo del pensamiento hebreo. Se decía en el pensamiento hebreo, hermanos, que cuando uno muere, el alma quedaba allí alrededor del cuerpo flotando o esperando regresar, y había una posibilidad de que resucitara. Eso lo creían ellos. Por eso el maestro llegó al 4.º día, porque se cree que pasados los 3 días ya el alma se retiraba del cuerpo, ya se iba totalmente, ya no había camino atrás. Era algo que el maestro también quería enseñarles. Que no dijera que al 2.º día lo resucitó. Podrían decir aquellos: no, pues es que todavía el alma estaba por ahí. No. Que no quería dejarle ninguna duda de que Lázaro realmente había resucitado, dejando a un lado la superstición. Allí en el capítulo 11, versículo 32, María nos enseña algo, hermanos, cuando padecemos este tipo de cosas. Porque la muerte es algo que lastima a todos, y lastima hasta la raíz de nuestra alma. Nos conmueve, nos entristece.
y nos hace llorar bastante. Pero hay una escena que precisamente nos causa precisamente esa tristeza. Juan 11:35 dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y eso es algo que Marta también le había dicho: si tú hubieras estado aquí, maestro, mi hermano no hubiera muerto. Pero recuerden el propósito de esta señal. Era demostrarle al mundo entero el poder que tenía nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 33, vamos a leer Juan capítulo 11, 33. En el versículo 32 que acabamos de leer podemos aprender que ante la tragedia y ante la muerte lo que debemos de hacer es correr a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 33 dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y luego venía uno de los versículos, el versículo más corto de la Biblia, Juan 11:35. Jesús lloró. Hermanos, ¿por qué Jesús lloró? Si Él tiene el poder de resucitar, ya lo había hecho antes. ¿Por qué estaba llorando? Porque dice la palabra de Dios que se estremeció en espíritu. Al ver llorar a Marta, al ver llorar a María, al ver llorar a los judíos y a todas las personas de alrededor, se estremeció en espíritu. El alma del Señor fue sacudida, hermanos. Se conmovió. El hecho de conmoverse se refiere a que el maestro sintió una indignación, hermanos, al grado que lo llevó al llanto. ¿Sabe por qué? No porque Lázaro estaba muerto, porque Él tiene el poder de que lo iba a resucitar. El maestro lloró, ¿saben por qué, hermanos? Porque le indigna ver lo que el pecado le hace al ser humano. Porque la muerte no estaba en los planes de Dios, hermanos, sino cuando los primeros seres humanos decidieron pecar y seguir este camino, vino la gran tragedia de la muerte, el llanto y las lágrimas. Y al ver esto el maestro lloró, porque le indigna ver lo que el pecado le hace al alma humana. Por eso el maestro lloró. Y al respecto, hermanos, podemos decir un montón de cosas. Que debemos confiar en el Señor. Cuando ordena que quite la piedra, hermanos, Marta le dice: Señor, tiene 4 días de muerto, ya hiede. ¿No te he dicho, le dice el maestro, que si crees verás la gloria de Dios? Hay una reflexión que me gustaría compartir con ustedes, y es la siguiente. Las funerarias son lugares pintados en tonos pastel, con cómodos sillones, bonitos cuadros y música relajante que nos ayudan a olvidar lo cerca que estamos de la muerte. Los ataúdes son hermosos por dentro y por fuera, hasta casi parecen ser cómodos. Los cementerios se han convertido en bellos jardines que evocan paz y serenidad. Todo esto surge de un deseo de hacer que la muerte sea una experiencia algo menos dolorosa, pero ni siquiera todas esas cosas logran ocultar la profunda tristeza que nos produce. La verdad de todo esto, hermanos, es que la tumba es el fin de toda esperanza humana. Es el fin de las aspiraciones, el fin de los deseos, el fin de los planes. Ya no es posible seguir luchando. Ya no hay posibilidad de cambiar ni rectificar las decisiones mal tomadas. Solo queda un lugar para las lágrimas, los lamentos y las condolencias por las pérdidas. Cosas muy nobles si son hechas con sinceridad, pero que de ninguna manera pueden llenar el vacío que el difunto ha dejado. Para el cristiano esto debe de ser diferente. ¿Saben por qué? Jesucristo lo dijo en Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto,
vivirá. Para el cristiano, la muerte de un cristiano, hermanos, para nuestro Dios es ganancia. ¿Qué dijo Pablo en Filipenses 1:21? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Ganancia. Para los cristianos fieles, hermanos, la muerte es victoria en Cristo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15:55 le dice, escribe: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para los cristianos fieles, hermanos, la muerte es el comienzo de un descanso. Dice ahí Apocalipsis 14:13, hermanos: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Para los cristianos fieles, hermanos, la muerte es preciosa a los ojos de nuestro Dios. Salmo 116:15: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y no solamente eso, hermanos, para los cristianos fieles, la muerte es recompensada con una corona. Apocalipsis 2:10 lo dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Por eso para un cristiano el morir tan solo es un dormir. Hermanos, hemos visto el tema. Él es el Todopoderoso. Jesucristo es el Todopoderoso, hermanos, porque tiene el poder para cambiar los corazones, para darnos fuerza en las tribulaciones, para bendecirnos cuando no teníamos nada, para acompañarnos en medio de las tempestades y para que la muerte no reine en nosotros. Hay algo maravilloso que sucede aquí, hermanos. Hay algo tremendamente maravilloso y tremendamente triste también. Después de que el maestro hizo estas 7 señales que yo les mencioné, iba a entrar a Jerusalén. Él iba a tener una entrada triunfal en Jerusalén. En Lucas 19 empieza a decir, hermanos, fíjense muy bien cómo dice. En Lucas 19 nos narran que todas las personas estaban reconociendo a Jesucristo, poniéndole palmas, arrancando algunas ramas, poniéndolas en el suelo, mientras él iba caminando arriba de un pollino de asna. Le estaban aventando los mantos, estaban gritando, Hosana al Rey de Israel, Hosana al Hijo de David, bendición de las alturas. Le estaban dando toda la gloria y toda la alabanza cuando Jesucristo estaba entrando en Jerusalén. Era un momento de gran triunfo. Pero ¿sabe qué fue lo que hizo Cristo? Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró. En un momento que era de gran triunfo para él, Jesucristo lloró. ¿Por qué lloró Jesús, hermanos? Porque muchos vieron cuando convirtió el agua en vino, hermanos. Muchos vieron cuando sanó al hijo del oficial del rey. Muchos vieron cuando sanó al paralítico de Betesda. Muchos vieron cuando alimentó a los 5,000. Muchos vieron cuando caminó sobre el mar. Muchos vieron cuando sanó al ciego que lo era de nacimiento. Muchos vieron cuando levantó a Lázaro de entre los muertos. La interrogante es, hermanos, ¿por qué lloró Jesús? No por la falta de evidencias, no por la falta de señales. Él lloró por la dureza de corazón. ¿Dónde estaban todos aquellos que miraron las señales, hermanos? ¿Dónde estaban mientras Cristo era crucificado? Al contrario, muchos le estaban gritando, crucifícale, crucifícale. ¿Por qué Jesús lloró, hermanos? Porque lo que vio ahí
le causó, le indignó, le generó gran tristeza lo que el pecado le hace al hombre. Por eso llora el Maestro. En Mateo 18:20 dice: donde estén 2 o 3 congregados, ahí yo voy a estar en medio, dice el Maestro. Y en Hebreos 2:12 dice: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Jesucristo está en medio de nosotros. Por eso yo quiero hacerle 4 preguntas. Jesucristo le ha cambiado sus circunstancias, le ha cambiado el corazón. Jesucristo le ha ayudado a enfrentar la adversidad, la tribulación. Jesucristo, hermanos, le ha bendecido cuando usted no tenía nada. Jesucristo le ha dotado de fe en medio de las tempestades. ¿Usted ha visto algunas de estas señales en su vida? Si es así, no endurezca su corazón, porque podemos causar lágrimas al Maestro. Me uno al pensamiento del apóstol Juan cuando escribe Apocalipsis 1:5: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.